Hermanos, en este día damos gracias a Dios porque nos permite reunirnos nuevamente para tener un estudio bíblico más de nuestra serie Miembros de su Cuerpo. Hoy empezamos la lección número 3. Es una lección que habla sobre los sacramentos y la vamos a desarrollar siempre en 2 o 3 temas. Pero el primer tema es una información general o básica acerca de los sacramentos, cómo los entiende y cómo los reconoce nuestra iglesia. Y la base bíblica la tenemos en San Mateo capítulo 28 versículo 19, también 1 Corintios 11 del 23 al 26 y Hechos 2, 41 al 42. Las personas al llegar a la iglesia, al momento de recibir a Cristo, cuando nosotros lo confesamos con nuestros labios, escuchamos a veces decir, usted tiene que bautizarse. O a veces también nos dicen, hasta que sea bautizado va a poder participar en la cena del Señor. Muchas veces estas frases pues nos dejan con duda, ¿verdad? Y es la iglesia la encargada de enseñarnos el porqué de esas frases. Y ahora pues entendemos, ¿verdad?, que es necesario aprender de estos sacramentos. ¿Qué significado tienen? ¿Qué relación tienen con la vida cristiana? ¿Cuántos sacramentos son? Y una cosa importante que vamos también a reflexionar es la relación de estos sacramentos con el pacto de gracia. En cuanto a la cantidad de sacramentos, ustedes saben que hay distintas iglesias y cada iglesia tiene diferente número de sacramentos. Pero las iglesias presbiterianas y reformadas aceptamos 2 sacramentos únicamente, el bautismo y la Santa Cena. En esta lección queremos explicar el significado y propósito de estos sacramentos y en las lecciones siguientes vamos a explicar ya a profundidad cada uno de estos 2 sacramentos. Hoy hacemos una explicación o reflexión en general. El bautismo. Al leer nosotros San Mateo capítulo 28 versículo 19, vemos que Jesús mandó a sus discípulos a ir por todo el mundo y a hacer discípulos bautizándolos. Es decir, así nosotros entendemos que también el bautismo o el bautizar a los miembros de la iglesia es un mandato o una ordenanza de Jesús, ¿verdad? No es un invento de los creyentes, no es un invento de los pastores, sino que en la Biblia encontramos este mandamiento para los discípulos de Jesús antes de que Él subiera al cielo. De esa manera la iglesia desde el principio practicó el bautismo para todos los convertidos. Fíjense que hay la historia en el libro de los Hechos, podemos nosotros ver en distintos momentos cómo los que creían en el Señor eran bautizados. O sea, ese es un proceso que se da en ese orden. Primero ellos creyeron y reconocieron a Jesús como el Salvador de su vida, de su alma, y luego fueron bautizados. Ahora, la Santa Cena, también nosotros leyendo la palabra, ¿verdad? Y hoy, por ejemplo, vamos a ver la primera carta a los Corintios, el capítulo 11, los versículos 23 al 26, donde descubrimos que Jesús, antes de ser entregado, Él hizo una cena, una última ocasión de reunirse con sus discípulos para cenar. Y en esa cena les enseñó algo, indicándoles que debían hacerlo cuando Él se fuera. Y eso era compartir el pan y el vino. Es decir, la cena que ellos tuvieron fue otra clase de comida, pero en el momento que Jesús tomó el pan fue cuando Él empezó a hacer la comparación o la ilustración, ¿verdad?, de que ese pan representaba su cuerpo que iba
todavía a ser entregado, a ser partido. Y el vino era el que representaba su sangre que también él iba a derramar. Recordémonos que cuando se dio esta cena, Jesús no había muerto todavía, pero inmediatamente después de la cena lo capturaron. Entonces él está dando sus últimas enseñanzas, y en esa enseñanza él les mandó lo que Pablo le está enseñando a la iglesia de Corinto en este texto de 1 Corintios capítulo 11, 23 al 26. Y entonces los primeros cristianos lo practicaron. Así con los años, los cristianos de todos los tiempos en distintos lugares del mundo celebran periódicamente este sacramento. Hay algunas iglesias que lo hacen cada mes, otras iglesias lo hacen cada 6 meses. Algunas iglesias solamente lo hacen cuando celebramos la Semana Santa. Y hay otras iglesias que lo hacen cada domingo como parte del culto al Señor. Si nosotros estudiamos el significado y los elementos del culto, nos damos cuenta que la comunión o la Santa Cena es parte del culto. Pero nosotros en la iglesia nuestra pues no lo hacemos todos los domingos en todos los cultos, sino que lo hacemos una vez al mes. Entonces, estos dos sacramentos que hemos estudiado, el bautismo y la Santa Cena, o la Cena del Señor, que también se le llama, tienen una gran relación con el pacto de gracia. ¿Y qué es el pacto de gracia? El pacto de gracia, diciéndolo así en una forma sencilla, es un acuerdo o convenio que Dios hizo con su pueblo. Desde el principio en el Antiguo Testamento encontramos los relatos en los que Dios estableció ese pacto de gracia. Y cuando decimos pacto, también podemos identificarlo como un compromiso. Entonces este pacto consistía o consiste en la promesa que Dios hizo de tener cuidado de su pueblo, de amar a ese pueblo, de tener amistad y relación constante con ellos, de ser un padre y nosotros sus hijos. El Señor se lo repitió a distintos personajes del Antiguo Testamento desde el principio. Yo seré a ustedes por Dios, yo los bendeciré, yo estaré con ustedes todo el tiempo. Cada una de esas frases que encontramos son ratificaciones del pacto. No es que haya un pacto que hizo con Abraham, otro con Noé, no, es un solo pacto, pero que fue, ¿cómo se dice? Se fue ratificado por el Señor para que todas las generaciones supieran que entre Él y ellos iba a haber una relación de amor y amistad. Y fíjense, hermanos, que Dios ha sido fiel a ese pacto. Nunca desamparó a su pueblo. En muchas ocasiones Dios se enojó con Israel y lo dejó en manos de otros reyes, e incluso fueron al exilio, pero sin embargo Dios se mantuvo fiel y siempre rescató al pueblo. Y siempre cuando el pueblo se arrepentía, pues Dios volvía a ser el mismo Dios, amoroso con ellos y cuidadoso. Y así acompañó al pueblo en el Antiguo Testamento, desde el primer libro hasta el último libro. Y luego en el Nuevo Testamento vemos también su manifestación a través de Jesús, ¿verdad? Es decir, que el pacto se estableció con Israel y se desarrolla a través de todo el Antiguo Testamento, pero después del nacimiento de Jesús sigue vigente ese pacto, y ya con la participación de Jesús nosotros también alcanzamos a ser pueblo de Dios. Los sacramentos son señales y sellos. Estas dos palabras tienen gran importancia. Como señales, nosotros podemos entender que en los sacramentos hay un significado de la obra redentora de Cristo. Porque si es el bautismo o si es la Santa Cena, los dos sacramentos
tienen el significado de la obra redentora de Cristo. En el bautismo está el simbolismo de esa purificación de nuestros pecados que Jesús obró. Y la entrada a ser parte de su iglesia es por medio de Jesús. Recordemos que Él dijo que Él es la puerta, ¿verdad? La puerta de las ovejas. Entonces, en la Santa Cena también hay una gran significación de la obra de Cristo, porque ahí estamos nosotros viendo ese pan que representa el cuerpo partido de Cristo y el vino que es la sangre derramada en la cruz. Fíjense que aquellos discípulos que estaban con Jesús en la cena no lo entendieron muy bien porque Jesús todavía no había entregado su cuerpo ni había derramado su sangre. Ahora nosotros que ya sabemos cuál fue el sacrificio que Jesús hizo, ya entendemos perfectamente esa señal o esa significación que hay en el pan y el vino en relación a la obra redentora de Cristo. Y como sellos, los sellos se usan para garantizar. Fíjese que los documentos traen sellos para dar más significación a la persona que envía el documento o que firma un documento, ¿verdad? Entonces un sello es como una garantía de que el documento que tenemos en nuestras manos no es falso, sino que es verdadero, es enviado por la persona que está firmando. Incluso antiguamente los sobres se sellaban para darle la seguridad a la persona que recibía una carta que ese sobre no había sido abierto. Así como los sellos le dan importancia y legitimidad a un documento, los sacramentos también son como sellos que garantizan la promesa de Cristo. La promesa de Cristo que está basada en su obra redentora, como por ejemplo nuestra salvación, ¿verdad? Es decir que cuando nosotros participamos del bautismo, estamos garantizados de que esa promesa de Cristo se cumple en nosotros. Y en cada uno de los elementos que se utilizan en el bautismo, en la Santa Cena, nosotros estamos representando la promesa de Cristo, su entrega y su obra de redención por nuestros pecados. Participar de los sacramentos como miembros de la iglesia, mis hermanos, nos mantiene unidos a la iglesia del Señor. Nos mantiene unidos dentro del templo a donde nosotros nos congregamos, pero también nos mantiene unidos a la iglesia del Señor que está esparcida por todo el mundo. Cuando nosotros dejamos de congregarnos y dejamos de participar de los sacramentos, estamos mostrando que dejamos de lado la obra del Señor a nuestro favor. Y de la misma manera que si nosotros dejamos de alimentarnos nuestro desayuno, nuestro almuerzo y nuestra cena, lo dejamos de hacer, pues nuestro cuerpo se va a debilitar. Pues de la misma manera, si dejamos de participar de la Santa Cena, de ese sacramento, pues nosotros nos vamos a debilitar espiritualmente, porque la Santa Cena es como un alimento que nutre nuestro espíritu, ¿verdad? Para concluir, mis hermanos, yo quiero decirles que en las próximas lecciones vamos a explicar detalladamente el significado y propósito del bautismo, el significado y propósito de la Santa Cena o de la Cena del Señor de una forma más amplia. Mientras tanto, estamos aquí nada más repasando de manera general cuáles son los sacramentos de nuestra iglesia. Y existen dos sacramentos que nuestra iglesia reconoce y practica: el bautismo y la Santa Cena o Cena del Señor. También se le llama comunión y Eucaristía. Los sacramentos tienen relación con el pacto de gracia, con la promesa que hizo Dios de amarnos y vivir en relación armoniosa con nosotros como su pueblo. También los sacramentos son señales y sellos de ese pacto de gracia. Para finalizar este estudio bíblico de este día, vamos a tratar de memorizar en el grupo familiar
o personalmente este texto que se encuentra en el libro de los Hechos, que dice: así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2, 41 y 42. Espero que puedan ustedes hacer el ejercicio, memorizar el texto, y estamos pendientes, mis hermanos, para reunirnos la próxima vez y aprender más formalmente acerca del bautismo y acerca de la cena del Señor. Que Dios les bendiga.